Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu corazón. Hoy vamos a tomar unos minutos para hablar de otro principio, otra base fundamental de nuestra fe, la cual es la santificación. Recuerda, hemos estado ya por varias semanas tratando el tema general que hemos llamado bases de nuestra fe, y hemos estado hablando de varias verdades, hemos estado definiendo lo que significan, y hoy vamos a hablar unos minutos acerca de la santificación. Ahora bien, yo he estado tomando tiempo también tratando como de hablar de lo básico acerca de cada una de estas verdades, porque al estar leyendo las escrituras y al estar leyendo cada uno de los pasajes, evidentemente hay muchísimas cosas que aprender, que entender acerca de cada una de estas verdades, pero estamos buscando, repito, hablar de cosas puntuales acerca de estas verdades. Así que hoy vamos a hablar de la santificación por unos minutos, y básicamente voy a hablar de dos verdades básicas que hay que comprender acerca de esta palabra, la santificación, y que al comprenderlas esto nos ayuda mucho a entender también su significado. Varias veces yo he mencionado que hay palabras que a veces como que generan una cierta hasta como aversión. Cuando uno habla de la palabra santo, por ejemplo, y muchas personas a veces hasta lo toman como algo de lo cual hacen burla. Hay personas que a veces se comportan de una forma muy hostil frente a cosas sagradas, a cosas santas. Hay personas que evidentemente piensan que no hay nada santo, que no hay nada sagrado, y etcétera, etcétera. Pero cuando uno entiende bien el significado de estas palabras o de estas verdades, creo que eso ayuda muchísimo, muchísimo a comprender muchos aspectos de nuestra fe. Por eso es importante conocer las bases de nuestra fe. Pero por favor acompáñame y solamente vamos a decirle a Dios: Padre, aquí estamos en tus manos, nos ponemos en tus manos para que estos minutos sean de mucha utilidad para todos y podamos ser edificados. Yo creo que eso es parte del propósito de tu palabra, edificar la vida, edificar el corazón del hombre. Así que nos ponemos en tus manos para que podamos seguir siendo enseñados por ti a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, pues repito, vamos a hablar de la santificación y básicamente vamos a hablar de dos verdades. La primera de ellas es definir qué es lo que significa la palabra santificación.
Y esta palabra así sencillamente significa separados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santificación, separados para Dios. Esto implica que cada persona que creemos correctamente en la persona y en la obra de Jesucristo, experimentamos una separación del sistema del mundo y al mismo tiempo que experimentamos una separación del sistema del mundo, también nos consagramos para Dios. Somos consagrados para Dios, pero con este sentido de ser dedicados a salir de una cosa, pero entonces ocuparnos, dedicarnos, en este caso a Dios. Miren, acompáñenme a leer 3 pasajes. Vamos a leer primero a los Corintios 1, versículo 30 y 31. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Noten que nosotros hemos sido hechos en Cristo Jesús, sabiduría, o más bien dicho, Él nos es hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero ahora acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Ahí dice la Escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Noten, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es muy interesante. Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, nosotros no podemos dar un testimonio contundente de la salvación si no evidenciamos una separación del sistema del mundo y una dedicación a Dios, un servicio a Dios. Dice el versículo 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y acompáñame a leer también 1 de Pedro 1, versículos 1 y 2. Ahí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y noten, por favor, o notemos: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La santificación o esa separación, repito, esa separación del sistema del mundo para ser consagrados o dedicados o ocuparnos en Dios o para Dios, eso tiene un propósito, y el propósito es obedecer. Dice obedecer. Ese es el propósito. Nos cuesta mucho trabajo a veces obedecer a Dios porque no hemos comprendido del todo lo que significa esta obra de Jesús, la santificación. No te va a costar tanto trabajo obedecer a Dios cuando comprendes que eres santo, eres apartado para Dios, eres sacado de un sistema, eres sacado eres sacado de una rendición que le dabas al sistema del mundo, y eres sacado de eso para entonces ahora ser apartado para Dios, dedicado a Dios. Entonces, la primera cosa que es importante entender es la definición así, digamos, llana que tiene la palabra santificación, ¿ok? Separado de y dedicado a o consagrado a. Pero la segunda verdad que es importante comprender acerca de la santificación es que la santificación implica un proceso de crecimiento. Por eso, cuando nosotros comenzamos nuestra vida en el Señor, la primera cosa que experimentamos, repito, se lleva a cabo a través de un acto de fe.
Por eso nos invitan o invitamos a que hagamos una oración. Es una oración de fe, un acto de fe. Pero enseguida debe comenzar una forma de vida dedicada de día a día, día en día, todos los días de nuestra vida, que va avanzando, que va avanzando, que va en ascenso, que va progresando, que va en crecimiento. Y la santificación implica un proceso de crecimiento. Por eso quien se mantiene en el Señor va viviendo cada vez más una fortaleza mayor en su fe, porque esa constancia o esa permanencia en el proceso, eso es lo que va evidenciando una mayor fortaleza. Dice Romanos capítulo 6, versículos 19 al 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Eres apartado, pero una vez que eres apartado para Dios y sacado del sistema del mundo, ahora entonces tu permanencia en Dios empieza a producir un fruto. Y el fruto mismo, dice aquí, es la santificación. Primera a los Tesalonicenses 4, 2 al 8 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y noten lo que dice enseguida, porque eso es importante para comprender cómo se describe la santificación. Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, porque de ahí fuimos sacados. Esas son las condiciones de vida de las que somos sacados. Regreso al versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así nos comportábamos quizás en algún tiempo de nuestra vida, que no nos importaba afrentar, que no nos importaba faltar al respeto, que no nos importaba sobrepasar, que no nos importaba envidiar, que no nos importaba el defraudar a alguien, y nos comportábamos el ser inmorales, el ser de muchas formas, pero de eso fuimos sacados. De eso fuimos librados y entonces somos sacados de todo ese sistema y ahora dice la Escritura que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aquí nos da, por supuesto, un camino de cómo se puede ver o cómo se ve, cómo se expresa, cómo se manifiesta la santificación. Vuelvo al versículo 7. Estoy en primera los Tesalonicenses 4, ahora versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y Él nos da su Espíritu Santo precisamente para que la santificación pueda ser una realidad de nuestra vida. Es decir, podemos ser santos y podemos llevar a cabo ese fruto de la santificación porque el Espíritu Santo es quien produce ese fruto en nosotros. Primera de Timoteo 2, 13 y 15 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Nota, permanecer en. Entonces la santificación no es solo un acto, sino es también una permanencia. Por eso hay que entender
que la santificación es un proceso y en ese proceso está manifestando fruto, el fruto que corresponde al Espíritu de Dios. Acompáñame ahora a Hebreos 12, versículos 12 al 14. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y noten, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir tanto la paz como la santidad, seguir, permanecer, crecer en ello. Primera a los Corintios 1, 30 y 31, que hemos leído en otros momentos, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, la santificación implica entender un acto del cual somos sacados de un sistema, del sistema del mundo, y somos apartados, dedicados o consagrados para Dios. Pero número dos, implica también entender un proceso de crecimiento. Y ese proceso de crecimiento no es posible sin la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a vivir con una conducta apropiada de acuerdo a la naturaleza santa que nos ha sido dada por Dios. Fíjate cómo dice el Romanos 15, versículos 15 y 16. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es quien nos ayuda en ese proceso de santificación? El Espíritu Santo. Miren cómo dice segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente vemos en esta escritura esta obra que solo es posible cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón de una persona. Mira cómo dice Primera a los Corintios 6, versículos 9 y 11. Dice, 9 al 11, perdón, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nota cómo describe toda una serie de expresiones de vida, de conductas de vida. Y dice la Escritura claramente: y esto erais algunos de ustedes en otro tiempo, pero ahora ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto es posible por la obra del Espíritu Santo. Acompáñame a leer dos pasajes más. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Otra vez nota, no te conformes a los deseos que antes tenías. De eso es de donde somos sacados. Eso es lo que significa la santificación, repito, ser sacados de eso. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Noten el énfasis, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo por naturaleza y lo que Él hace es impartir al hombre lo que es Él y lo que es de Él. Por lo tanto, si Dios nos llama a ser santos es porque es posible por la gracia dada a través del Espíritu Santo. Y finalmente acompáñame a leer 2 Corintios 7:1. Dice este versículo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Permaneciendo en el temor de Dios. Así, permaneciendo en el temor de Dios. Por eso Jesús mismo enseña en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Claro, porque lo que tenemos que hacer es permanecer y permanecer y permanecer en el temor de Dios. Seguramente te diste cuenta cómo la mayoría de estos pasajes que hemos leído que hacen referencia a la santificación describen conductas o formas de vida que son, por supuesto, son tan parecidas a las que en el día de hoy se siguen viendo, se siguen viviendo, con las cuales seguimos batallando, las cuales muchas personas les cuesta demasiado trabajo, muchísimo trabajo soltarlas o dejarlas. Y claro, nos cuesta mucho trabajo porque eso solo se puede dejar cuando nosotros colocamos nuestra fe de manera correcta en la obra de Jesús, cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe y obre en nuestro corazón y Él trabaje todos los días en nosotros. Entonces podemos salir de todas esas formas de vida, podemos salir de toda esa inmoralidad, podemos salir de toda esa malicia, de toda esa maldad y podemos vivir en el propósito que Dios nos ha dado como hijos, como personas con la capacidad de vivir vidas rectas, vidas santas, vidas justas, vidas de bendición en todos los sentidos. Así que recuerda, los ojos de Dios están sobre ti para santificación. Dios te quiere fuera de el sistema del mundo, pero te quiere ver como una persona limpia, a través de la cual se manifiesta todo el fruto del Espíritu Santo. Eso es la santificación. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por esa obra del Espíritu Santo en nosotros, por la obra de Jesús en la cruz. Somos tan bendecidos porque es posible vivir vidas completamente diferentes, vidas completamente nuevas, cuando uno deja que el Espíritu Santo obre en el día a día. Gracias, Padre. Si alguien debe tomar una decisión ya de dejar, de soltar, de dejar de estar en condiciones que no son nada agradables para ti, dale la fortaleza, dale la decisión para que hoy mismo pueda emprender un camino nuevo, un camino diferente en Cristo Jesús. Te lo ruego, Señor, te lo ruego, porque hay cosas bellas y hay cosas gloriosas que tú das a tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos. Bendiciones.